¿Te has sentido alguna vez atrapado, sin salida y sin fuerzas para seguir? Quizás estás pasando por un momento donde todo parece derrumbarse, donde no ves salida, donde las puertas se cierran y los caminos desaparecen. Tal vez te sientes como si hubieras llegado al final del camino, sin rumbo y sin respuestas. Pero quiero decirte algo con certeza. Aunque tú no veas salida, Dios sí tiene un camino preparado para ti. A veces, los momentos más oscuros son precisamente el escenario que Dios utiliza para mostrarnos su poder. Él no siempre elimina los obstáculos de inmediato, pero sí abre paso en medio de ellos. Donde tú ves un muro, Dios ve una puerta. Donde tú ves un desierto, Él ve un camino que aún no ha sido revelado. Dios abre caminos donde no los hay, y lo hace no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino también para transformar nuestro corazón. En medio de la desesperanza, Él nos enseña a confiar. En medio del silencio, Él nos invita a escuchar su voz. Y en medio de la espera, Él fortalece nuestra fe. Si estás viendo este mensaje hoy, no es por casualidad. Dios quiere recordarte que aún no ha terminado contigo. Él sigue obrando, aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo ves. Su silencio no significa ausencia. Muchas veces es una preparación para lo que viene. Permanece conmigo hasta el final de este mensaje, porque hoy hablaremos de cómo Dios abre caminos donde no los hay, cómo actúa en los momentos más difíciles y cómo puedes aprender a confiar plenamente en su dirección. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que hoy necesite esperanza. Tal vez esa persona está atravesando un momento donde no ve salida, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para recordarle que todavía hay caminos por abrir. Ahora, quiero llevarte a un relato bíblico que refleja perfectamente cómo Dios puede abrir caminos en medio del dolor. En el libro de Éxodo capítulo 14 encontramos al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército del faraón. Delante, un mar imposible de cruzar. A simple vista, era el fin. No había salida. Pero Dios ya tenía un plan. Le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. Y en ese momento las aguas se abrieron, dejando un camino en seco para que su pueblo pasara. Nadie había imaginado que el mar se abriría. Nadie lo había visto venir. Pero así es Dios. Abre caminos que no existen, de formas que superan toda lógica. Lo más impresionante de esta historia no fue solo el milagro del mar dividido, sino la fe de un hombre que decidió obedecer aun cuando no entendía cómo sucedería. Moisés no tenía un mapa, ni una explicación, ni una promesa de que el mar se abriría. Lo único que tenía era una palabra: levanta tu vara y extiende tu mano. Y eso es todo lo que necesitas para ver un milagro, una palabra de Dios y un corazón dispuesto a creer. Porque la fe no es entender, es obedecer. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en quien las tiene. Tal vez tú hoy estás frente a tu propio mar rojo. Tal vez las circunstancias te dicen que es imposible, que no hay manera, que todo está perdido. Pero Dios te dice: yo abriré un camino en medio del mar y haré lo imposible por amor a ti. En el libro de Isaías capítulo 43 versículo 16 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Este versículo no solo es una promesa, es una declaración del carácter de Dios. Él es un Dios que abre caminos donde no existen. Y lo hace una y otra vez, generación tras generación, en la vida de quienes deciden confiar. Si hoy te sientes en una temporada de desierto, de pérdida o de soledad, quiero recordarte que Dios no te ha dejado solo. En el desierto, Él abre sendas nuevas. En la oscuridad, enciende una luz. Y en el silencio, susurra esperanza. Dios no se limita a restaurar caminos antiguos. Él crea nuevos. Lo que para ti parece terminado, para Él apenas comienza. Por eso, aunque todo a tu alrededor parezca cerrado, sigue avanzando, sigue creyendo, porque el Dios que abrió el mar para Israel, también abrirá camino para ti. En el libro de Salmos capítulo 34, versículo 19, está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esa es una promesa que puedes abrazar hoy. Dios no te promete una vida sin dificultades, pero sí te promete su presencia en cada paso. Cuando todo parece detenido, cuando los planes se derrumban, cuando los sueños parecen apagarse, ahí es donde Él actúa. A veces no abre el camino de inmediato, porque antes necesita que tu corazón esté listo para caminar sobre él. En ocasiones, Dios no te saca del lugar donde estás, sino que te enseña a caminar en medio del dolor, a confiar en medio de la tormenta. Él no siempre quita el mar, pero sí te enseña a cruzarlo con fe.
Por eso, si hoy estás atravesando un momento de incertidumbre, no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. Él está obrando, incluso en lo que no entiendes. A veces, el milagro no se ve, pero se siente en el corazón que sigue creyendo. Y cuando menos lo esperas, ese mar que parecía imposible se abre frente a ti. Ese obstáculo que parecía inamovible comienza a ceder. Esa puerta que estuvo cerrada durante tanto tiempo se abre de par en par, y entonces entiendes que nunca estuviste solo. Dios abre caminos donde no los hay, y lo hace a su manera, en su tiempo y con su propósito. Ahora quiero hacer una pausa breve y decirte algo que quizás necesites escuchar. No te rindas. No renuncies justo antes del milagro. Hay personas que están a punto de ver su camino abierto, pero se detienen porque se cansan, porque dudan, porque pierden la esperanza. No lo hagas tú, permanece firme. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede convertirse mañana en el testimonio más grande de tu vida. Dios no ha terminado contigo, y si sigues caminando en fe, verás cómo Él abre puertas que nadie más puede abrir. Antes de continuar, te invito una vez más a suscribirte al canal y dejar un comentario con la frase «Dios abrirá mi camino». Eso no es solo un comentario, es una declaración de fe. Y cuando declaras la palabra de Dios con convicción, el cielo responde. En la siguiente parte profundizaremos en cómo Dios no solo abre caminos externos, sino también caminos internos, los caminos del alma. Porque a veces el mayor milagro no es ver el mar abrirse, sino ver el corazón sanarse. A veces pensamos que el milagro que más necesitamos es externo, una puerta abierta, un trabajo nuevo, una oportunidad que cambie las cosas. Pero con el paso del tiempo descubrimos que el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios no solo abre caminos en el desierto físico, sino también en el desierto del corazón. Él abre senderos donde antes solo había heridas, resentimientos y oscuridad. El alma humana muchas veces se llena de muros invisibles, el miedo, el dolor del pasado, las decepciones, la culpa, y esos muros nos hacen creer que ya no hay salida, que la historia está escrita, que lo perdido no se puede recuperar. Pero Dios entra ahí, en el rincón más profundo del corazón, y comienza a obrar silenciosamente. El salmista dijo en el libro de Salmos capítulo 147, versículo 3, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Este pasaje es una promesa viva para todo aquel que se siente roto. Dios no ignora tu llanto, ni tu cansancio, ni las noches en las que ya no sabes cómo orar. Él escucha incluso las oraciones que no se dicen en voz alta, esas que nacen desde el alma y solo Él comprende. Hay personas que hoy necesitan más que un cambio de circunstancias. Necesitan que Dios abra un camino en su interior, que restaure lo que se ha quebrado, que les devuelva la paz que perdieron. Y ese proceso no siempre es rápido ni sencillo, pero es real. Dios no tiene prisa cuando trabaja con el corazón. Él sabe cuánto duele sanar, pero también sabe que vale la pena. Si alguna vez has sentido que no puedes más, que tus fuerzas se agotan, recuerda que Dios no te pide que luches solo. En Isaías capítulo 40 versículo 31 dice, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en Dios no es resignarse, es confiar. Es creer que, aunque ahora no lo entiendas, Él sigue obrando. Y mientras esperas, Él abre caminos invisibles dentro de ti, caminos de perdón, caminos de sanidad emocional, caminos de esperanza. Te enseña a mirar de nuevo con fe, a ver belleza en medio del dolor, a descubrir propósito en medio de la pérdida. Muchos piensan que fe es ver resultados, pero en realidad fe es confiar cuando no hay resultados. Es seguir creyendo cuando no hay señales. Es mirar al cielo y decir, aunque no lo vea, sé que tú estás aquí. Quiero que pienses por un momento en la historia de Ana, una mujer que anhelaba tener un hijo, pero que durante años enfrentó la humillación y el silencio. En el libro de 1 de Samuel capítulo 1 se narra su historia. Ana lloraba amargamente y oraba con el alma desgarrada. Su dolor era tan profundo que ni siquiera podía expresarlo con palabras. Pero Dios escuchó su clamor. En el momento preciso, cuando todo parecía perdido, abrió camino en su vientre y también en su corazón. Ana concibió a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. El milagro no solo fue físico, fue espiritual. Dios abrió en ella un camino de fe que transformó su vida para siempre. Así también Dios actúa en ti. A veces no cambia la situación de inmediato, porque primero quiere cambiarte a ti dentro de esa situación. Él te prepara para recibir lo que ha prometido.
Y cuando llega el tiempo correcto, cuando tu corazón ha sido moldeado y fortalecido, Él abre el camino. No antes, no después, sino en el momento justo. Por eso, si hoy sientes que todo está en silencio, no te desesperes. Ese silencio puede ser el taller donde Dios está construyendo tu nuevo comienzo. Hay una frase poderosa en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 que dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Esto significa que no siempre entenderemos lo que Dios está haciendo, pero podemos estar seguros de que Él sabe lo que hace. Dios no improvisa. Nada de lo que vives es un accidente. Cada lágrima, cada espera, cada proceso tiene un propósito. Y aunque ahora no lo comprendas, un día mirarás atrás y entenderás que todo tenía sentido. En la vida hay caminos que nosotros mismos cerramos con nuestras decisiones, caminos que perdimos por errores, por orgullo o por miedo. Pero aún así, Dios sigue teniendo la capacidad de abrir nuevos senderos. Él no se cansa de darte oportunidades. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Eso significa que cada mañana, cuando despiertas, Dios te da un nuevo comienzo. Cada amanecer es una señal de que aún hay un camino por recorrer, que no todo está perdido. Y tal vez hoy, mientras escuchas este mensaje, Dios te está llamando a soltar lo que te ata, a dejar el peso del pasado, a confiar nuevamente, porque no puedes caminar hacia el nuevo camino que Dios quiere abrir si sigues mirando hacia atrás. Recuerda a Lot y su esposa. En el libro de Génesis capítulo 19 versículo 26, cuando salieron de Sodoma, Dios les dijo que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció y se convirtió en estatua de sal. Mirar atrás puede detenerte. A veces, lo que más necesitas no es entender por qué pasó, sino soltar para poder avanzar. Dios quiere llevarte a lugares nuevos, pero no puede hacerlo si sigues atado al pasado. Él abrirá caminos de paz, de propósito, de restauración, pero necesitas confiar en que lo que viene será mejor que lo que dejaste. Hoy quiero hacer una pausa para recordarte algo importante. Dios sigue abriendo caminos. Puede que no lo veas, pero está obrando. Puede que no lo entiendas, pero está actuando. Por eso quiero invitarte ahora a que escribas en los comentarios una declaración de fe. Dios está obrando en mi vida. Cada palabra de fe tiene poder. No lo tomes a la ligera. Las palabras que salen de tu boca construyen el ambiente de tu fe. Y si comienzas a declarar esperanza, Dios comenzará a manifestar su poder en ti. En un momento seguiremos con la última parte de este mensaje, donde hablaremos de cómo Dios no solo abre caminos, sino que también te enseña a caminar por ellos, sosteniéndote con su fuerza y llenándote de propósito. Cuando Dios abre un camino, también te enseña a caminarlo. Él no solo abre la puerta, sino que camina contigo a través de ella. Muchos anhelan ver el milagro, pero pocos entienden que el milagro no termina en el momento en que el mar se abre. El milagro continúa mientras aprendes a caminar sobre el terreno que antes parecía imposible. El camino que Dios abre no siempre es fácil, pero siempre es seguro. A veces puede parecer incierto o lleno de desafíos, pero si Dios lo abrió, entonces es el lugar correcto. Él nunca abre una puerta para abandonarte. Nunca te lleva a un terreno nuevo sin antes darte la fuerza para recorrerlo. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, el Señor le dijo a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa promesa sigue viva hoy. Dios no te pide que no tengas miedo, sino que no dejes que el miedo te detenga, porque su presencia va contigo. Cuando Dios abre un camino, también abre tus ojos para que veas su mano en cada detalle. Él no solo te da dirección, también te da discernimiento. Y cuando comienzas a caminar en obediencia, algo cambia en ti. Dejas de depender de tus fuerzas y empiezas a depender de su gracia. Tal vez Dios te abrió un camino nuevo y no sabes cómo enfrentarlo. Quizás estás iniciando algo que te da temor o que no entiendes del todo, pero recuerda, si Él te trajo hasta aquí, también te llevará más allá. Mira la historia de Noé. Cuando Dios le pidió que construyera el arca, no había llovido nunca sobre la tierra. A los ojos humanos, ese mandato no tenía sentido, pero Noé obedeció. Su fe fue el martillo con el que golpeó cada tabla, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Y cuando llegó el diluvio, el arca que construyó en obediencia se convirtió en el refugio que salvó a su familia. Así es contigo. La obediencia hoy puede ser el refugio del mañana. Aunque no entiendas lo que Dios te pide, aunque parezca ilógico, confía, porque lo que ahora no tiene sentido, mañana será tu testimonio.
Dios no solo abre caminos visibles, también abre caminos en lo invisible, en el mundo espiritual donde no lo ves, pero donde Él ya está preparando tu victoria. En el libro de Daniel capítulo 10, el profeta oró durante 21 días sin recibir respuesta. Pero cuando finalmente llegó el ángel, le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras». Esto nos enseña que, aunque no veas el camino abierto todavía, Dios ya está obrando desde el primer día que clamaste. A veces, los caminos que Él abre no son los que esperabas, y eso también es parte de su amor. Hay puertas que Dios no abre porque no te convienen, y hay senderos que no te muestra todavía porque no estás preparado para ellos. Su amor te guarda incluso de lo que tú mismo crees necesitar. Cuando Dios abre un camino, no es solo para sacarte de un lugar, sino para llevarte hacia una promesa. Él no solo te libera del pasado, te conduce hacia tu destino. Por eso, cuando veas que algo comienza a moverse, cuando sientas que Dios está abriendo algo nuevo, no tengas miedo de avanzar. Confía, da el paso. Y si no sabes cómo hacerlo, recuerda que la fe es eso: caminar sin ver, pero confiando en que Dios ya trazó el camino. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 está escrito: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje resume la esencia de todo lo que hemos hablado: confiar, rendirse y caminar. Tal vez hoy estás ante una decisión importante, una nueva etapa, un cambio que te asusta. No lo enfrentes solo. Pídele a Dios que te muestre el camino y que te dé la sabiduría para seguirlo. No busques señales externas, busca su paz interna. Porque cuando la paz de Dios habita en tu corazón, sabrás que estás en el camino correcto. Hay algo que quiero que recuerdes siempre: cuando Dios abre un camino, nadie puede cerrarlo. El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esa promesa es tuya. Nadie puede cerrar lo que Dios abre. Ni la duda, ni la oposición, ni el miedo. Cuando Dios decide abrir una puerta, ni siquiera tu pasado tiene poder para impedirlo. Así que no te detengas, no te quedes observando el mar abierto, atrévete a cruzarlo. No te conformes con ver la puerta, atrévete a entrar. No basta con creer que Dios abre caminos, hay que caminar por ellos. Y mientras lo haces, verás cómo su presencia te acompaña paso a paso. Sentirás que incluso en medio de la incertidumbre hay paz, que incluso en medio del dolor hay consuelo, y que incluso cuando no entiendes, Él sigue siendo fiel. Recuerda esto: el mismo Dios que abrió el mar para Moisés, que abrió el vientre de Ana, que abrió los ojos del ciego, que abrió las puertas de la cárcel para Pedro, es el mismo que hoy puede abrir un camino para ti. Nada es demasiado difícil para Él, no hay imposibles para su poder, y aunque todo parezca bloqueado, Él sigue siendo el Dios de los caminos nuevos. Tal vez hoy tu oración sea corta, quizás solo puedas decir: «Señor, abre camino para mí». Pero te aseguro que esa breve oración, dicha desde el corazón, tiene poder para mover los cielos. Ahora quiero invitarte a algo especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja en los comentarios la frase: «Dios está abriendo mi camino». Hazlo como una declaración de fe, no como una frase más, sino como un acto espiritual que afirma que crees en su poder y en su propósito. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. No sabes cuántas vidas pueden ser alcanzadas por una simple palabra que hable de fe y restauración. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Gracias porque aun cuando no entendemos lo que estás haciendo, podemos confiar en que estás obrando. Hoy te pedimos que abras camino en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras circunstancias. Abre puertas que nadie puede cerrar. Sana lo que está roto. Restaura lo que el dolor ha intentado destruir. Danos fe para caminar por el sendero que tú trazas, incluso cuando no lo vemos claro. Ayúdanos a confiar más en tu promesa que en nuestras emociones. Y que cada paso que demos sea una muestra de que seguimos creyendo en ti. Te pedimos por todos los que hoy se sienten sin salida, sin fuerzas o sin esperanza. Tócalos con tu poder, muéstrales que tú sigues abriendo caminos. Y que cada uno pueda testificar que lo imposible se volvió posible, porque tú estuviste ahí. En el nombre de Jesús, amén.
Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete al canal, deja tu testimonio en los comentarios y comparte este video con 3 personas que necesiten recordar que Dios sigue obrando. Y nunca lo olvides, aunque no veas el camino, Dios lo está abriendo. Él va delante de ti, allanando los senderos, enderezando lo torcido, trayendo luz donde antes había oscuridad. Porque donde tú ves un final, Dios siempre tiene un nuevo comienzo.